primario del sistema nervioso central. Tener mucho cuidado con estas infecciones que son marcadoras de SIDA. Entonces, por lo general, la mayoría de estas infecciones se presentan con un CD4 menor de 200. Inclusive unos son más finos, ¿no? Dice, por ejemplo, criptococosis meningia con menos de 50, otras literaturas dicen menos de 100. Pero sin embargo, es recordar pues que estas patologías pues no existen, no, estas patologías marcan o definen el estadio SIDA. Miren, por ejemplo, este es un paciente con sarcoma de Kaposi. Y este es un sarcoma de Kaposi agresivo, ¿no? Es un Kaposi sistémico en realidad. En todo el cuerpo, tenía en la boca, en el pulmón, y él viene por hemoptisis, ¿no? Interesante, había Kaposi pulmonar. Este es un paciente con herpes zóster, y miren la agresividad del herpes zóster, agarró más de 2 dermatomas. Importante. Esta es una imagen de un paciente, por ejemplo, miren con candidiasis oral, ¿no? Miren con la cantidad de candidiasis en la boca y también tenía candidiasis esofágica, ¿no? Muy importante, es un paciente muy deprimido, con bastante baja de peso. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver este paciente con tremenda tumoración en el tórax, ¿no? Especialmente en el lado derecho. Y este es un paciente con infección por VIH que tiene un linfoma. Es un linfoma de cavidad, ¿no? Qué interesante, ¿no? Algo raro, pero este es un linfoma que se presentó en este caso, ¿no? Entonces también ubicado dentro de la categoría SIDA. Este joven viene de la selva, ¿no? Muy tratado en un comienzo como si fuera acné, pero nunca tuvo acné, lo que él tuvo fue una histoplasmosis cutánea. Interesante, ¿no? Enfermedad micótica, histoplasmosis cutánea, que también está dentro de la categoría C. Entonces, miren, acá he puesto un gráfico, ¿no? En la cual nos puede más o menos enrumbar, ¿no? Nos dice más o menos con qué nivel de CD4 puede presentarse. Por ejemplo, la retinitis por citomegalovirus, ¿no? Menos de 50. La candidiasis esofágica, menos de 100. Interesante. Tuberculosis, menos de 250, lo mismo que coccidioidomicosis, neumonías bacterianas recurrentes en gente joven, menos de 200, neumocistosis, menos de 200, histoplasmosis, como justo comentábamos, histoplasmosis cutánea, menos de 150, y va a depender mucho de la literatura. Por ejemplo, criptococo acá dice menos de 100, en otro dicen menos de 50, ¿no? Pero sí, esos datos pueden tenerlos en cuenta, pero recordar siempre que la mayoría de enfermedades o infecciosas causantes de marcadoras de SIDA, por lo general se encuentran por debajo de 200, ¿no? Entonces, visto esto, visto esto, nosotros vamos ahora a demostrar cómo es que se diagnostica esta enfermedad. Entonces, ese es un punto importante que tenemos que ver porque hay conceptos antiguos que debo explicarles lo antiguo para que se pueda comprender muy bien lo moderno. Porque hay mucha gente que todavía arrastra estos conceptos antiguos que le van a preguntar y como vuelvo a repetir, a veces no vamos a saber explicar. Entonces, tener un poco de cuidado con esto. Entonces, visto esto, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. Y muchas veces hablamos de las pruebas de tamizaje y en un comienzo pues las pruebas de LISA, las pruebas de IFI, Western Blot. Actualmente inclusive hay pruebas, las pruebas rápidas para el VIH, el Oral Quick. Miren cantidad de pruebas que nosotros tenemos para poder determinar esta infección. También tenemos el PCR, que es el recuento de cadena de polimerasa, ¿no? Hacemos el recuento de cadena de polimerasa, hacemos el conteo del virus a través de la carga viral, ¿no? Y el recuento de CD4, que esto forma parte, ¿no? Forma parte del diagnóstico, pero hablemos un poco de qué pasaba cuando uno hacía las pruebas de LISA. Y recuerden que las pruebas de LISA, este procedimiento viene de hace muchos años atrás. Y en los años 90 había los ELISAs de primera generación. Y estos ELISAs de primera generación, y escuchen bien, estos ELISAs de primera generación determinan, un ratito quiero ver si tengo acá la presentación. Perfecto, aquí está. Entonces, ELISAs de primera generación, vamos a pasarnos acá. ELISAs de primera generación determinaban la presencia de anticuerpos después de 6 meses, escuchen bien, ¿eh? Después de 6 meses de haber tenido la infección. O sea, ¿qué quiere decir? Que este paciente cuando tenía el primer mes, segundo mes o tercer mes de infección, sus pruebas salían negativas y unos creían que no tenía la infección.
Entonces, ese paciente que estaba infectado y su prueba salía negativa, ese era el famoso periodo de ventana. Y muchas veces el paciente estaba asintomático. Entonces, cuando hablamos de ELISA de primera generación, los periodos de ventana que antiguamente se conocían eran más de 6 meses. Sin embargo, pasa el tiempo y aparecen los ELISA de segunda generación, en la cual los tiempos para hacer el diagnóstico o detección de anticuerpos se reduce. Ya no era más de 6 meses, sino de 3 a 4 meses. Y así pasamos a la ELISA de tercera generación, que ya determinaba el segundo mes de enfermedad. Y actualmente estamos con el de cuarta y de quinta. Inclusive ya se está detectando parte de su material genético a las 2 semanas, 3 semanas de producido la primoinfección. Entonces el periodo de ventana pues ya no es ese tiempo tan prolongado que ponían, no. Ahora prácticamente las pruebas se han hecho tan efectivas que justo aquí quería comentar. Se han hecho tan efectivas una prueba de ELISA y una prueba rápida, una sensibilidad tan alta, que muchas veces ya no recurrimos a esta prueba. El Western Blot era una prueba que se hacía cuando el ELISA era dudoso o cuando un ELISA salía positivo y otro negativo, o se confirmaba con el Western Blot, ¿no? Esa era una prueba que se hacía, miren, hace tiempo y actualmente se sigue haciendo, ¿ah? Pero como vuelvo a repetir, las pruebas de ELISA han evolucionado tanto que ya no es tan necesario estar repitiendo y haciendo estas pruebas. Entonces, tener mucho cuidado con el periodo de ventana, tener mucho cuidado con ese periodo en el cual el paciente, teniendo la enfermedad, sus pruebas salen negativas, ¿no? Ya sabemos en el ELISA más desde primera generación, después de 6 meses, y de los actuales que tenemos de cuarta y de quinta, ya el mes de enfermedad se está detectando. Entonces, tener un poco de cuidado con este punto que hemos tratado de explicar. Entonces, bajo esa forma se hace el diagnóstico de infección por VIH. El Programa Nacional en el Perú de Infección por VIH hace de manera gratuita a todo paciente que salió positivo el recuento de CD4 y carga viral, que es muy importante muchas veces para poder determinar e iniciar tratamiento en este tipo de pacientes. Entonces, si vamos a recordar, el VIH pues pasó de una enfermedad letal a una enfermedad crónica controlable. Un diagnóstico temprano mejora el pronóstico y la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para poder controlar esta enfermedad. Entonces, visto esto, como yo siempre hago en mis clases, visto esto, me gusta mucho compartir con ustedes algunas cosas, algunos casos clínicos que han visto, algunas definiciones, porque no creo que no hayan visto VIH, ¿no? De hecho, que han visto, lo menos es lo que siempre están hospitalizados en las salas de infecto. Así que por favor, estamos llanos para poder escuchar algunas preguntas, algunos comentarios, algunos casos que ustedes han visto. Doctor, usted dice que, bueno, creo que todos teníamos claro el concepto de que el VIH no se traspasa mediante besos, ¿no? A menos que le lleguen a PPT, que sea por úlceras y cosas así. Entonces, ¿qué tanto, me refiero en porcentaje, es probable que suceda esto, ¿no? ¿Qué tan común es que se infecte mediante los besos ulcerosos o que digo, la persona tenga alguna herida bucal y la otra persona absorba pues sangre mediante el beso, ¿no? Claro, en realidad, miren, justo eso que comentaba es algo que no está demostrado. No está demostrado. Nadie va a hacer que uno se bese con el otro y vamos a ver si se infectan o no. No, no, no es así. El otro punto tiene mucho que ver con las explicaciones que nos dan a nosotros, ¿no? Dice que por a través de una lesión, ¿no? En la mucosa oral. Recuerden que los fluidos donde se encuentran altas cargas virales, o sea, la cantidad de presencia del virus, se no son en los fluidos vaginales, seminales, es ahí donde se encuentra, mas no tanto en la saliva. Tendría que estar un paciente muy inmunosuprimido con una carga viral altísima, ¿no? En la cual se pueda encontrar cierta cantidad importante en la saliva. Pero son pacientes pues ya muy inmunosuprimidos. Entonces, no es que hay un porcentaje, pues no, el 2% se va a infectar, no, porque no ha estado demostrado e inclusive ponen a la saliva como un fluido no contaminante en algunas literaturas. Entonces, no es que por el beso o por una lesión, por el beso se va a poder contraer, pero va a depender mucho, pues, como justo también comenté, ¿no? Muchos de los besos no terminan solo en besos, ¿no? Terminan en contacto sexual. Por eso,
no hay que achacarle mucho al beso como parte de una infección, pero va a depender mucho, como digo, de la cantidad, del tipo de lesión que se pueda producir, pero es algo que no es demostrable, ¿no? No podemos decir que alguien te besó y por eso te dio VIH, no, 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 eso es un poco improbable, ¿no? Demasiado improbable. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Algún caso que hayan visto? Bueno, vamos, hay que compartir, por favor. Hay que compartir porque recuerden que esto a ustedes le van a preguntar y muchas veces, como digo, no saben contestar. Doctor, tengo una pregunta. Sí, Eh, bueno, aparte del VIH, bueno, yo sí llegué a ver un caso, por ejemplo, de una paciente que tenía HTLV1. Y quisiera saber si existe algún tipo de control que se pudiera hacer, algún tipo de tratamiento que exista, o simplemente no se hace nada. Es claro, algo que no. bien interesante tu pregunta. Miren, HTLV1, el virus linfotrópico humano, es como el primo hermano del VIH. El VIH es el famoso HTLV2 y HTLV3. Miren qué interesante, ¿eh? Son muy parecidos. De forma de contagio es la misma. Pero miren acá algo interesante con el HTLV1. Se relaciona también a otras enfermedades importantes, especialmente neoplasias, linfomas, algunas neoplasias, leucemias. Se asocia mucho a enfermedades neurológicas, ¿no? La famosa paraparesia espástica tropical. Pero ¿cuál es la diferencia? Y en verdad es mucho más, en este caso, más severa que el VIH. No tiene tratamiento. El HTLV1 no tiene tratamiento. Le daban un retroviral que se utilizaba en el VIH y en realidad no tiene buen control. No hay un tratamiento específico que te pueda evitar o te pueda controlar esta enfermedad. Muy diferente al VIH. Por eso, bien claro en mis conclusiones hemos puesto claramente, ¿no? Que esta enfermedad, el VIH, es una enfermedad controlable. Que pueden tener los dos, claro. A veces hemos visto pacientes con HTLV1 y con HTLV1 asociado a VIH. No puede tener los dos, pero son comportamientos diferentes y miren, se parecen mucho, especialmente en algunas enfermedades neoplásicas relacionadas. Se parecen mucho en ese aspecto. Bien, HTLV1, dime, ¿y estaba en tratamiento? ¿Por qué estaba hospitalizado tu paciente? ¿Qué vistes? Porque tratamiento, como te vuelvo a repetir, no tenemos una terapia para HTLV1. Sí, bueno, en realidad la paciente estaba por un linfoma, si no me equivoco, bueno, el doctor que estaba a cargo, debido a que la paciente era del sur, si no me equivoco, era de Ayacucho, sospechaba de que pues podía tratarse de que la paciente sea positiva para HTLV1. Le hicieron una prueba y justamente salió positivo. Claro. Eh, ¿Qué es lo que tenía? ¿Linfoma? ¿Por sí, qué un la estaban linfoma. viendo? Por un Sí, le linfoma. estaban viendo por un linfoma, sí. Claro, así es. Y hay linfomas clásicos, ¿no? Por ejemplo, el linfoma, ¿cómo le dicen este famoso síndrome de César o linfoma de células T? Ese es el que se relaciona muchísimo a HTLV1. No sé qué tipo de linfoma tendría tu paciente. ¿No recuerdas o no le dijo el doctor? ¿O recién No, estaban no me haciendo acuerdo el por caso. diagnóstico? Sí, recién estaba haciendo diagnóstico, no me acuerdo muy Ya, bien. perfecto. Muy bien. Interesante, interesante. HTLV, así nomás no se ve. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Que ha visto algunos casos? ¿Algún paciente hospitalizado? Bien, quiero aprovechar, ¿saben qué, chicos? Quiero aprovechar, aunque sea de una forma corta, algo bien interesante que yo necesito que ustedes aprendan. De verdad, es algo que a veces a ustedes los dejan muy desamparados cuando pasa eso. Llegan al externado, al internado, y ustedes están muy afanosos y muy entusiastas de querer aprender. Y en ese afán de aprender, de tratar de ayudar, se pinchan. Se pinchan con pacientes con infectados. Ya hemos visto bastante casos y muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces voy a darle un cachito a accidentes ocupacionales, ¿no? Especialmente por pinchazos para que ustedes sepan qué cosa vamos a hacer y más aún se relacionan con infección por VIH. Sí, Anelit Merino iba a hacer una pregunta, creo, levantó la mano. Sí, doctor, buenas noches. Precisamente nosotros hemos visto un caso de un paciente que de 50 y tantos años, si no me equivoco, donde ya le venían haciendo varios controles y le venían tratando
del sarcoma de Kaposi. Ya con anterioridad, más que todo manejaban ese cuadro, ¿no? Entonces, revisamos la historia clínica y en ningún momento había la confirmación de VIH. Y siempre con anterioridad, 2 años antes, o 5 años si no me equivoco, estaba siendo tratado solo como el síndrome de Kaposi. Entonces, ya cuando revisamos más los exámenes auxiliares ya últimos, ahí recién vimos que recién hace, será pues días, que recién le han confirmado VIH positivo. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto el síndrome de Kaposi te da un diagnóstico positivo de VIH? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Qué parámetros son los que Claro, claro, tendría claro. que... Miren, bien, bien, buena pregunta. Lo que yo quería comentarte, a él le habían hecho ya pruebas de VIH, le habían hecho pruebas de ELISA, ¿le han hecho antes de eso? ¿Por qué? Sí, Porque hay errores tremendos habían hecho. Sí, ¿dónde le habían hecho? ¿Acá en Lima o en provincia? En el Hipólito lo estaban manejando. No, sí, pero le habían hecho pruebas para VIH y me dices tú que tenían pruebas negativas o nunca le hicieron y recién le hicieron en el Hipólito. Eso es lo que quiero saber. No sale no salía en la historia clínica, autor. Ah, no le habían hecho nunca el diagnóstico de VIH, recién lo hicieron en el Hipólito. Sí, recién en el Ah, ya, Hipólito. perfecto, ya, Hace dos perfecto. Bien, le voy meses, a sí. comentar. Miren, hay muchas enfermedades. Acuérdense bien que yo les expliqué, les acabo de decir, dice el VIH aparece hace mucho tiempo, pero oficialmente en el año 81, 83, 85 en el Perú. Pero hay infecciones, chicos, que son recontra antiguas, que inclusive antes de la era del VIH han estado presentes. Hay pacientes, hay infecciones que estén muy independiente a una persona que tenga VIH. Ejemplo, hemos visto pacientes con criptococosis meningia y no tienen VIH. El sarcoma de Kaposi es una neoplasia muy bien descrita hace muchos años. Y miren lo interesante, era una neoplasia tan bien descrita que era más propenso a cierto grupo racial, ¿no? A judíos, gente anciana, y tenía predilección por los miembros inferiores. Así hablaba, miren, antiguamente. Predilección por los miembros inferiores, cierto grupo racial, especialmente judíos, sajones. Miren, qué interesante, ¿no? Pero con la era del VIH, pues se dispara. Tanto así que hasta los mestizos que somos nosotros nos da. Y no solamente cierto grupo racial nos da a todo el mundo y nos da de una manera agresiva. Miren la foto que presentamos en todo el tórax, en el abdomen, y es poco probable ver sarcoma visceral. O sea, el paciente viene con hemorragia digestiva y tiene sarcoma de Kaposi en el estómago, en el colon, en el pulmón, vienen con hemoptisis inclusive. Entonces, esta neoplasia no es que si yo tengo esta, ya, yo debo pensar en que tiene VIH. Antiguamente ni siquiera se conocía. Pero en la actualidad, sí, tiene una relación importantísima. Tanto así que justo yo hablaba de las famosas enfermedades marcadoras de SIDA. Y ahí está Kaposi. Y Kaposi tiene que hacerse el diagnóstico, no solamente es clínico, poblaciones elevadas, violáceas, no, no, no solamente eso. Se necesita una biopsia para hacer el diagnóstico. Se necesita una biopsia. Entonces, ¿por qué? Porque se puede confundir con otro tipo de lesiones muy parecidas, ¿no? La angiomatosis basilar, la enfermedad de Carrión, muy parecido, ¿no? Entonces, importante la biopsia y importante la relación. Eso sí, que de repente no han reconocido que era un Kaposi, ¿no? Y bueno, ya viéndolo en infecto, lo han visto al paciente, factores de riesgo de repente importantes, porque eso tiene que ver mucho en la historia, y la prueba de ELISA, ¿no? La prueba de ELISA que le hacen, positivo para VIH y si tiene relación. Entonces, un Kaposi asociado a infección por VIH ya te habla de un paciente que está en estadio SIDA, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bien, interesante. La terapia en ellos hay quimioterapia, pero a la vez también la terapia antirretroviral ayuda. Ese paciente debe estar tomando o deben ya estar estudiándolo para que inicie su tratamiento antirretroviral. Bien, entonces vamos a ver, ¿cómo estaba tu paciente, perdón, Merino? ¿Cómo estaba? ¿Estaba en tratamiento? ¿Recién le habían hecho el diagnóstico? ¿Estaba en quimioterapia? ¿Ya le iniciaron retrovirales? Estaba en quimioterapia y recién le iban a empezar el tratamiento tarde. Perfecto, perfecto. Muy bien, perfecto. Bien, ahora sí, por favor, me dicen si se ve esta presentación. Vamos a darle unos 15 minutos porque esto es clave, chicos, de verdad. Clave que ustedes sepan.
Me dicen, por favor, si se ve. Sí se ve, doctor. Miren qué interesante, chicos, sobre esta enfermedad, sobre accidentes ocupacionales. Y miren qué interesante, y esto le pongo estas guías que están, estos son normas técnicas que están hace años, son antiguas. ¿Y qué es lo que dice sobre la norma técnica? Dice que cuando exista una posibilidad de exposición al VIH en el trabajo, en este caso ustedes cuando van a ser internados, externados, los trabajadores deben recibir educación y formación sobre los modos de transmisión y las medidas para evitar la exposición y la infección. Correcto, entonces, miren, se supone que el hospital, ni bien lleguen ustedes, tienen que entrenarlos, enseñarles, decirles cómo es, y no solamente a ustedes, a todos los trabajadores de salud, que muchas veces son cosas que ni se hacen. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y más aún, no vaya a ser que ustedes, cuando vayan a su serum, lleguen a un centro de salud, a su posta, y ustedes van a ser los encargados de hacer la capacitación. Y si no estoy entrenado en eso y no conozco qué capacitación voy a hacer. Entonces, por favor, esa es la primera parte que nosotros tenemos que saber. Y miren, es importante que siempre uno determine estos accidentes que por lo general en los lugares donde nosotros trabajamos siempre son producidos pues por sangre, por agujas u otros elementos cortopunzantes, ¿no? Que a veces, lamentablemente, por no tener unos buenos conocimientos sobre salubridad, no tener buenos conceptos o no estamos muy bien guiados en bioseguridad, aparecen estos accidentes que tranquilamente se pueden prevenir. Así que hay que tener mucho cuidado y ahora vamos a entrar un poco a lo siguiente. Recuerden que no solamente los médicos que trabajamos en un hospital, médicos, enfermeras, técnicos y todo personal, están en riesgo. También están en riesgo personal que cursan otras actividades, ¿no? Los acupunturistas, por ejemplo, los bomberos, ¿no? Muchas veces los bomberos, los policías, ellos a veces actúan, ¿no? Ejemplo, atienden partos, ¿no? A veces por la necesidad, o pacientes heridos por arma de fuego, traumatizados, sangran, están en contacto con la sangre. Y miren qué interesante, a veces se lesionan al tratar de colocar una vía. Entonces, y no solamente eso, personal de limpieza. Muchas veces, ¿no? En los edificios públicos están limpiando y dejan agujas, ¿no? Y más aún, miren, hace tiempo, ya no se ve, ¿no? Pero hace tiempo, de repente habrán escuchado ustedes, había gente enferma, ¿no? Colocaban agujas en los asientos de los cines, colocaban aguja en los monederos de los teléfonos públicos, ¿no? Eso es el ring, uno metía la mano para sacar la moneda y se hincaba con una aguja, ¿no? O sea, y a veces uno pues se asustaba, ¿no? Decía, caramba, ahora sí, qué enfermedad he tenido, y todo el mundo se preocupaba por el VIH y SIDA, pero es algo que en realidad van a ver ustedes por quién se tienen que preocupar más. Ahora le vamos a hablar acerca de eso. Muy, muy importante también esto que a veces van a ustedes ver, ¿no? Esos son los costos que trae eso a la institución, ¿no? Si una persona se hinca, por ejemplo, hay que hacerle a la persona, en este caso, a la persona que está enferma, ¿no? Por la cual yo me he impulsado, hacer, si no tiene, hacerle sus pruebas de hepatitis B, hepatitis C, VIH, ¿no? Y luego también hacerme las yomas, la medicación preventiva que me dan. Trae unos costos, entre 500 a 3.000 dólares, mira, a nivel mundial. Traen costos. Sin embargo, hay un costo que en verdad no tiene precio. Y es el costo que hablamos nosotros de la ansiedad y el miedo a la infección. Por ejemplo, uno de ustedes se pincha y yo le digo, uy, te has pinchado con un paciente con VIH, uy, caramba, hay que esperar un mes pues a ver si te sale positivo o no la prueba. Hay que esperar un mes, dice, y toma tu pastilla mientras tanto. Pucha, no sea malo, ¿cómo? O sea, no tenemos piedad muchas veces de informar, ¿no? Y ese costo emocional, ¿quién te lo paga? ¿Quién te lo compra? Nadie. Y uno está, inclusive hasta baja de peso, no quiere comer. Ya el hombre ya se enfermó ya con la psicosis de estar pensando de que de repente se ha infectado, ¿no? Pero sin embargo vamos a tratar de explicar algo acá, que en verdad que conociendo bien esto vamos a tener la tranquilidad del caso y lógicamente siempre tomando nuestra prevención y conocer acerca de eso. Estos tres virus son los que por lo general se infectan bajo esa forma. Miren, hepatitis B, hepatitis C y el VIH. Y muchos se preocupan por el VIH porque dicen, me va a llevar a la muerte. ¿Qué dije yo en un comienzo? Es una enfermedad que con los retrovirales, escuchen, se ha convertido en una enfermedad crónica.
Yo tengo pacientes tratando más de 20 años tomando retrovirales y están muy bien. Sin embargo, también la hepatitis B te va a llevar a la muerte porque te hace cirrosis, insuficiencia, cáncer, hepatocarcinoma. Tanto hepatitis B como hepatitis C también te van a llevar a la muerte. Y más aún, no tenemos un esquema estandarizado de tratamiento para hepatitis B y hepatitis C. Más bien, estamos peor si nos infectamos de hepatitis B y C. En cambio, para el VIH sí lo hay. Miren qué interesante. O sea, si uno piensa en muerte, los tres te van a llevar a la muerte. Sin embargo, tengo más posibilidades de que me vaya mejor con el VIH por los tratamientos que tenemos a comparación de hepatitis B y C, que terapias no tenemos todavía. Hay, pero no están muy bien estandarizadas para nuestros pacientes que tienen esta infección. Entonces, tener mucho cuidado con esto en cuanto a infección por virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Y miren ustedes, ¿no? Ya se ha determinado más o menos el porcentaje, y ahora lo vamos a ver en dónde salió esto presentado, ¿no? Y miren que el riesgo para la infección, para que uno se infecte con VIH después de una exposición percutánea, se estima que aproximadamente, miren, el 0.3% de que tengo riesgo de que me infecte por VIH con una aguja contaminada. Sin embargo, para el virus B y para el virus C, el porcentaje aumenta muchísimo. Hasta el 7%, llega hasta el 15% y en algunas otras revisiones pueden llegar hasta el 25%. Entonces, miren acá, el riesgo, VIH 0.3, virus de la hepatitis C 7%. O sea, tener un poco de cuidado, o sea, es más riesgo de que yo me infecte con virus B, con virus C, que me infecte con virus del VIH. Entonces, por ahí, a veces uno pídele para VIH, también pídele para hepatitis B y para hepatitis C, cosa que nadie lo hace. Nadie lo hace, ni siquiera en el hospital los pacientes tienen marcadores para hepatitis C. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Y más aún para ustedes, por favor, espero que la mayoría de ustedes esté vacunado contra el virus B. Tienen que tener su vacuna. Y este es uno de los datos interesantes, miren, que resulta, y hemos encontrado también un poco la explicación a esto. Miren los reportes que se hicieron en esos años sobre accidentes punzocortantes. Miren, ahora ha bajado muchísimo. Esto yo le he puesto, esto es antiguo, yo le he puesto de ejemplo. Y miren dónde habían más pacientes tenían mayores accidentes. Era en Lima Este. Estamos hablando del Hospital Hipólito Unanue. Que, o sea, le ganaba a todo el Perú. Pero, ¿será cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no nos preocupamos, no tenemos bioseguridad. No, no es tanto eso. Porque una cosa es que tú lleves un mal control de tu bioseguridad y todo eso, y otra cosa es que tú reportes tus accidentes ocupacionales. Los reportes. La mayoría no reporta, se hinca, se pincha por ahí, se chupa el dedo y se acabó. Ya, lo deja ahí o no lo reporta. Entonces, si no hay reportes, es como que si nunca hubiera existido. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ya estamos viendo dos cosas. Reporte. Incidencia interesante y miren, por punción con una aguja, ahí están los casos y ahí está el porcentaje, 0.33%. Por exposición a mucosas, o sea, que te salpique, ¿no? Un fluido al ojo, que te salpique a una mucosa, porcentaje es bajísimo, ¿no? 0.09%. Por exposición en la piel, una piel sana, 0%, ¿no? En el laboratorio por cultivos de VIH, bueno, no hemos tenido un reporte de eso, pero a nivel mundial pues hay un 3% de que se puede producir. Miren esta tabla. Este gráfico, perdón, este gráfico representa cuál es la zona o dónde se realizan la mayor cantidad de accidentes. Y miren, la mayoría está en manipulación con aguja con el paciente. Están sacando muestras de sangre, le están poniendo una ampolla intramuscular, una ampolla endovenosa, sacando una gasometría. Es ahí donde se pinchan. Y el otro gran porcentaje, miren, es a la hora de reencapsular, o sea, una ampolla intramuscular o una muestra de sangre y agarran con la jeringa y tratan de ponerle su capuchón y se hincan. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Mientras tanto hay otro, por ejemplo, el desecho inadecuado. Hacen el procedimiento y botan la jeringa y las agujas en el tacho de basura. Viene el personal de limpieza y se pincha. Entonces, tener mucho cuidado, personal de limpieza, otros, ¿cómo se llama?
choque entre trabajadores, ¿no? Y eso se ha visto, hemos visto internos, externos, corriendo con un AGA, ¿no? Llevándolo al laboratorio, y ese es una falta gravísima, no puede estar pues correteando con una jeringa y lamentablemente a veces lo tenemos que hacer, y se choca entre trabajadores, salpica la sangre, se hincan. Entonces, viendo esto, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde está el grupo importante a la hora de manipulación de la aguja en un paciente? ¿No? Especialmente canalizando vías, sacando muestras. Eso, el recapsulado, todo eso suma y tener mucho cuidado. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. Miren, fluidos con riesgo. Y es lo primero que ustedes tienen que tener. ¿Cuáles son los fluidos con riesgo? Cualquier fluido corporal sanguinolento. Cualquiera. O fluidos corporales provenientes de cavidades normalmente estériles del organismo. ¿Cómo es eso, doctor? Por ejemplo, líquido pericárdico, líquido ascítico, líquido pleural. Pero acá, con riesgo importante, cualquier fluido corporal sanguinolento. Sin riesgo, mire, ponen al sudor, a la orina y a la saliva. Por eso ahí viene un poco sobre el famoso beso, ¿no? Bien, y aquí hay una tabla interesante y miren ustedes que hay fluidos que son definitivamente infecciosos, que no existe duda. Sangre, semen, secreciones vaginales o cualquier fluido vaginal, no existe duda de que este fluido es netamente infectante. Potencialmente, ahí están los líquidos que vienen de cavidades estériles, líquido cefalorraquídeo, sinovial, pleural, pericárdico, ¿no? Y no infecciosos, vómitos, lágrimas, sudor, saliva, esputo, orina, heces. Y muchas veces viene, doctor, el paciente me escupió, un paciente con VIH me escupió, y si creen que le va a dar VIH porque le escupió, ¿no? O le lanzó el moco, o le mandó orine, ¿no? Entonces, por favor, un poco de cuidado. No son infecciosos, pero hay que tener los cuidados del caso, lógicamente. Entonces, miren acá lo interesante, que la tasa global de exposición percutánea está el 0.3%, ¿no? Esto fue determinado. Y miren los riesgos, cuando se hacen riesgos mayores, cuando uno tiene que tener mucho cuidado, cuando son pinchazos con aguja hueca, o sea, muy diferente a las agujas de sutura de los cirujanos, ¿no? Estas son agujas huecas para sacar muestras de sangre, colocar en medicamentos, ¿no? Que a la hora del accidente se vea sangre visible, que el pinchazo sea profundo, o que el paciente sabemos que tiene infección por el VIH y de repente está en una etapa muy avanzada. ¿Correcto? Que me salpique de repente sangre o un fluido a mi piel que está probablemente lacerada, un riesgo de 0,09%, muy bajo todavía. Sin embargo, estas son las pautas que tenemos que conocer. Y miren esto acá, riesgo elevado, riesgo bajo, ya tenemos acá, creo que ya lo hemos comentado. Y miren para el virus de hepatitis B, sangre, suero, eso, muy parecido, ¿no? Sangre y suero, muy parecido, semen, fluidos vaginales al del VIH, muy parecido, muy parecido. Si me pincho, VIH 1 de cada 300 puede salir el 0.3%. Miren para hepatitis B, del 6 a 30 de cada 100. Estamos hablando de un 6 hasta un 30%. Y de virus C de un 3 hasta 10%. Entonces, en realidad, mi riesgo de porcentaje, ¿no? Para yo poder determinar con cuál tengo mayor riesgo de hacer la enfermedad por un pinchazo o una lesión percutánea, es por virus B y por virus C. Así que, por favor, cuando pidan desesperadamente pruebas ¿no? para hacer el paciente, pidan virus B también. Siempre cuando ustedes presenten un accidente, lo primero que tenemos que determinar son estos puntos en la evaluación. Lo primero que tienen que ustedes fijarse es el tipo de exposición. ¿Fue percutánea? ¿Fue a la mucosa? ¿En una piel sana? ¿Me salpicó? El fluido contaminante, si fue sangre, si fue otros fluidos, ¿no? El estatus del paciente o del paciente fuente, si era VIH, si tenía hepatitis B, si tenía hepatitis C, interesante, ¿no? Y la susceptibilidad del accidentado. Fácil, pues yo verifico si yo estoy vacunado contra hepatitis B o no, o si tengo pruebas, ¿no? Negativas que me han hecho a mí para VIH, me han hecho para hepatitis B, para hepatitis C soy negativo, entonces eso ve mi condición. Acá tenemos un accidente percutáneo, miren, ¿no? Acá hay laceración de la piel, acá la ha salpicado, no creo que haya riesgo, y este es un pinchazo, ¿no? Que se ha producido con una aguja. Entonces, tener un poco de cuidado, y es aquí donde nosotros queremos saber qué debemos hacer. ¿Qué pasa ni bien yo me pinche? Y lo primero que tienen que hacer, chicos, es suspender de inmediato la actividad que estaban haciendo.
Ir a exprimir muy bien la herida y lavarse las manos con abundante agua y jabón. Suficiente. Bien lavada la mano, bien exprimida la lesión y avisar al superior inmediato. En este caso, si estoy en la guardia, a mi jefe de guardia, si estoy en piso, a mi jefe de servicio, a mi residente de tercer año. Debo avisar de inmediato. ¿Para qué? Para que yo pueda llenar mi ficha epidemiológica y pueda recibir mi terapia preventiva lo más pronto posible. Siempre es importante reportar el accidente para poder evitarlo y poder prevenir en otros casos. Por eso, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Lo mismo acá hemos puesto una tablita que estaba en la norma técnica de personas con exposición no ocupacional al VIH, que incluyen, por ejemplo, la violencia sexual, ¿no? Exposición sexual, que inclusive, ¿no? A toda persona que ha sido violentada ¿no? por un acto por violación, siempre se les pide también las pruebas de VIH para hepatitis B, para hepatitis C, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y acá les presento los esquemas de tratamiento que se dan, ¿no? Como parte de la terapia preventiva, ¿no? Por el accidente ocupacional. Son esquemas de tratamiento antirretroviral, son esquemas que se dan y se dan en dosis fija. Antes las pastillas eran separadas, ahora lo son coformulados, 3 en una, 3 tabletas en una, ¿no? Entonces, son medicamentos que ahora son muy prácticos, ya no son tan tóxicos como los antiguos y que se daban, ¿no? Como parte del tratamiento post-exposición en pacientes no ocupacionales al VIH, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que saber, porque cuando llegan a la emergencia van a llegar estos pacientes, ¿no? Con esta conducta, ¿no? Violentados sexualmente, y es lo mismo que tenemos que hacer, evaluar, hacer nuestra ficha epidemiológica, hacer sus pruebas y darles un tratamiento preventivo, que es el mismo que ustedes van a tomar hasta que se le hagan pues, las pruebas al paciente o se hagan las pruebas ustedes. Por lo general, el tratamiento preventivo dura un mes. Bien, entonces, ¿qué tiempo? Ellos dicen, no, puedes dártelo hasta dentro de las 72 horas. No, mientras más pronto es mejor. Entonces, recuerden eso. Si uno le pregunta en qué tiempo debo recibir mis retrovirales, mientras más pronto y que yo reciba, va a ser mucho mejor. Doctor, me pinché con un paciente y desconozco si es positivo o negativo. Igual vas a tomar tu tratamiento retroviral. De todas maneras, tienes que tomar con las medidas preventivas que se hacen. Y si tú conoces la fuente y el caso del paciente es un VIH negativo, acá también está el tratamiento, ¿no? Que se puede dar en caso fuente si el paciente es VIH negativo. Son esquemas de tratamiento que están establecidos. Cuando nosotros vemos esquemas, se supone que ustedes tienen que tenerlos a la mano. Yo no entiendo por qué muchos se tratan de grabar de memoria y tienen que saberlo de memoria. Uno se lo aprende de memoria por el trabajo, en el día a día lo va aprendiendo. Pero ustedes tienen que conocer esos esquemas porque tienen que estar establecidos y conocerlos. Son esquemas que inclusive se dan para pacientes que son de inicio. Por primera vez pacientes VIH que toman por primera vez tratamiento e inician con estos esquemas que están aquí puestos, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan estas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces los accidentes ocupacionales comienzan con ustedes. Entonces es importante recordar pues que si se conoce se va a evitar, pues, ¿no? La prevención de los accidentes en el sistema sanitario precisa de un profundo cambio cultural, efectivamente. No nos importa, hacemos lo que nos da la gana, eliminamos los desechos donde nos da la gana, ¿no? Inclusive el personal médico es el que a veces quizás es el que menos acata las medidas de bioseguridad. Muy bien, chicos, esa es la parte importante. Les recomiendo, por favor, que revisen enfermedades marcadoras de SIDA, revisen, por favor, qué dicen las literaturas, bajo qué recuento más o menos aproximado de CD4 se presenta, ¿no? Enfermedades marcadoras de SIDA, etapas de infección, ya sea por etapas, ¿no? Etapas clínicas, ya sea por la CDC o por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿En qué estadio o etapa se encuentra? También es importante. Bien, muy bien, chicos, eso es todo. Yo creo que si no hay ninguna pregunta o algo que quieran colaborar, alguien quieran consultar, vamos a dejarlo ahí y doy por terminadas mis clases que han estado programadas por mi parte. Perfecto, doctor, muchas gracias. Creo que no hay Muy, nada más. Todo quedó claro. listo, muy bien, quedamos chicos, cuídense, nos vemos. Listo, doctor. Hasta luego. Gracias, Un doctor. favor, qué bien, Dígame. chicos, un favor, a ver los que están ahí de repente.
No tengo a la mano el nombre de mis alumnos que tengo que tomarle el examen sumativo. Yo Ah, sí, ya sí. evalué a mis alumnos en su práctica formativa, pero no he